Y bueno, hoy en el mundo de Trump, el primer discurso presidencial ante el Congreso. Y vía Skype tengo el gusto de platicar con Rodrigo Aguilar Benignos, analista internacional, analista de la casa. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es el balance de este primer discurso presidencial? Bueno, es un discurso largo. Me parece que el presidente Trump sabía a quién le estaba hablando en esta ocasión. Le estaba hablando a un Congreso, a dos partidos que están divididos, tanto los demócratas como los republicanos. Hizo un esfuerzo muy importante por verse más presidencial. Es decir, lo que articuló en su discurso sin duda tuvo más sustento que lo que ha dicho los últimos 19 meses, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, deja muchas cosas y mucha incertidumbre también en el paso de sus palabras, como por ejemplo el tema de dar para atrás con el sistema de salud, el famoso Obamacare. Pues por supuesto que lo mencionó con todas sus letras, que lo va a rechazar, lo va a echar para atrás y va a reemplazarlo por reformas que a su juicio y al juicio del Congreso, quien va a tener la última palabra, van a ser mejor para la ciudadanía. También llamó la atención que no mencionó en ningún momento alguna propuesta para donde se encuentra la pobreza realmente en Estados Unidos, que es en las comunidades rurales. Fue un discurso, la verdad es que bastante urbano o cosmopolita, que tanto estuvo criticando, y eso también fue un gran ausente dentro de su discurso. Destaca también el hecho de haber mencionado con todas sus letras, en contra incluso de su asesor en seguridad nacional, la palabra o la frase de terrorismo islámico radical, ¿no? Es prácticamente una frase que su propio asesor había dicho unas horas antes que no estaba de acuerdo con esa frase. Él la repite en este mensaje con todas sus letras, y eso por supuesto generó pues varios congresistas un poco incómodos en la Cámara. ¿Qué esperar de estas reacciones? Bueno, pues lo mismo en términos de él sigue con una agenda volteando hacia Estados Unidos, hacia las prioridades dentro del país. Muy poco le preocupa, por supuesto, el rol que ha jugado Estados Unidos desde la posguerra como una hegemonía estabilizadora o un país o un líder global. Realmente es un rol que no le preocupa a Trump, y claramente lo definió en esta primera presentación en el Congreso. Y por supuesto ya muy, digamos, enganchado en la parte teatral que esto implica, que esta presentación implica en el Congreso. Hubo momentos muy emotivos, por supuesto hubo momentos que hablaron, digamos, o apelaron a la emoción, no nada más de los congresistas, sino a los millones de televidentes que seguramente vieron con mucha expectativa el mensaje. Pero efectivamente, como bien mencionas, Rodrigo, un Congreso y un país divididos. Claramente se vio en varias de las tomas de la transmisión de este primer discurso, cómo, por supuesto, los republicanos se levantaban de sus curules a aplaudir, a ovacionar al presidente Trump, y del otro lado, muy claramente en la imagen, sentados, con los brazos cruzados, haciendo señales de repudio, de negación a lo que estaba diciendo el presidente Trump. Un tema interesante y que estábamos a la expectativa de ello, era la respuesta demócrata en voz de una mexicana indocumentada, ilegal, y que en este momento está en vivo en la cadena CNN. Es la única televisora que la tiene. Nosotros teníamos la idea de que se presentaría ahí en el Congreso, Rodrigo. Así es, y también hay que esperar precisamente las reacciones que van a tener esta ala del Partido Demócrata, que es prácticamente pues de resistencia total, y aquellos que, bueno,
de alguna forma están diciendo, tenemos que gobernar, tenemos, si no colaborar, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para gobernar y para sacar la agenda. Sin duda, una frente importante es lo del Obamacare, Paco. Hoy queda claro que su objetivo número uno es dar para atrás a este legado que deja la administración Obama. Por supuesto, habla de acabar o de drenar la corrupción gubernamental, que es parte de los planes de deconstrucción administrativa y burocrática que ha emprendido Steve Bannon y el presidente Trump. Y bueno, pues vamos a ver cómo esto se ve reflejado en acciones. A final de cuentas hay que ver los detalles. El diablo está en los detalles, ¿no? Así es. Oye, Rodrigo, y bueno, podríamos platicar también un poco, es hasta donde entiendo una tradición que previo a este discurso, al igual que los discursos sobre el Estado de la Nación, el presidente de los Estados Unidos se reúne por la mañana con algunos comunicadores y ahí llegan a tener algunas... les llegan a dar algunos previos de lo que se va a anunciar en el mensaje esta mañana, y bueno, muchos de esos previos, hay que hacer mención, son prácticamente, ¿cómo le podríamos llamar? Información que se les avienta, pero que finalmente no son ciertas. Hoy ocurrió una de esas. Así es. Bueno, de hecho, se mencionan algunas. Se hablaba en particular, toda una estrategia para hablar a fondo del tema migratorio. Así en realidad, lo ligó más que nada al tema de seguridad nacional. Y una propuesta también muy polémica que él lanzó, que nadie veía venir, es crear esto que le llamó el VOICE, que se traduciría algo así como víctimas que han sido, personas que han sido víctimas de inmigrantes que les han cometido algún crimen. Entonces, él lo que va a estar haciendo con esto es visibilizar aquellos casos de víctimas que hayan caído en manos de algún inmigrante ilegal. Entonces, yo creo que hacia donde va es precisamente a darle caja de resonancia a esos pequeños casos, precisamente para justificar sus acciones de militarización y de deportación masiva. Eso preocupa, de entrada preocupa bastante, y fue una de las reacciones también importantes entre los demócratas, tanto los resistentes como los que están colaborando. Sí, sonó en esta reunión con comunicadores, soltó el tema de que estaría planeando la posibilidad de ver que los inmigrantes ilegales que no hayan cometido ningún delito pudieran tener trabajo y pudieran permanecer en los Estados Unidos, cosa que evidentemente no fue así. Sí, así es, no lo definió como tal en el discurso. Por supuesto que dejó otra vez abierta la puerta a la interpretación, pero no se refirió exactamente, como lo íbamos a pensar, a los Dreamers, ¿no? Que es como bien dice, se generó esa expectativa desde la mañana y no hubo una mención específica hacia ellos. Así es, pues bueno, ¿cómo considerar finalmente este primer discurso? Pues un discurso que el presidente Trump tenía que llegar así, tenía que llegar con mayor elocuencia, más articulado, porque a final de cuentas sus acciones de gobierno pasan por este Congreso. Entonces, él tenía que hablarle también a una porción del Partido Republicano que no está de acuerdo con él, que sigue en contra de él en varias de sus decisiones y que dentro de sus distintas regiones están teniendo mucha oposición hacia el tono y la forma de las acciones y de cómo se está comportando el presidente republicano. Entonces, él tenía que hablarle a ellos, a los demócratas, por supuesto que también, pero él lo que necesita es asegurar los votos para que pasen sus propuestas. Entonces, en ese sentido fue un discurso muy dirigido a eso, muy dirigido a unificar, a conciliar, digamos, a la Cámara de Representantes, precisamente para sacar sus acciones de gobierno. Rodrigo, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC.
Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches, Rodrigo Aguilar Benignos.